Y revisando hasta ahora, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Estas son imágenes del vuelo, de los dos primeros vuelos que se han realizado, vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea de nuestro país, desde Tel Aviv hacia Atenas, con 80 compatriotas que han dejado ya Israel. Como vemos ahí, van cantando la canción nacional, además hubo aplausos, hubo emoción. Todo de por medio con tal de dejar la zona de conflicto, Roberto, ¿no? Sí, miren, se vivió este bonito momento ahí con el himno nacional a bordo. Escuchamos. Bien, yo creo que fue el desahogo que tuvieron estos compatriotas que fueron a Israel con la intención de visitar el país, algunos de ellos visitar a sus familiares que viven allá. Recordemos que cerca de 10.000 compatriotas viven en Israel y finalmente se encontraron con esta situación que nadie esperaba, que sorprendió incluso a los servicios de inteligencia de Israel, este ataque inesperado de Hamás que dejó más de 1.000 muertos en territorio de Israel. Y finalmente este desahogo, así lo vivieron los chilenos que querían irse rápidamente de Israel a raíz de esta guerra que está enfrentando el ejército de Israel con la agrupación Hamás que está presente en la franja de Gaza. Este era el primer vuelo, porque sí, va a haber un segundo vuelo, incluso podría haber un tercer vuelo que hace la ruta entre Tel Aviv y Atenas. Es un vuelo de 2 horas donde esta avión de la FACH deja a nuestros compatriotas en Atenas para luego volver a Tel Aviv a rescatar o a sacar de Israel a más chilenos que permanecen en ese país, hasta sacarlos a todos. Se cree que podría haber cerca de, en total, 200 chilenos que estaban turisteando en Israel al momento de este ataque de Hamás. Vamos a escuchar lo que dijo una de nuestras compatriotas al momento de abordar el avión y ya con destino directamente a dejar Israel. Decirles que ya estamos en la sala de embarque, ya pasamos policía, ya pasamos por todos los controles y estamos esperando el avión de la FACH. Vamos rumbo a Atenas y contentos y muy agradecidos. Fue una gestión súper rápida. Así que gracias a la cónsula Rocío Argomedo, gracias al embajador, don Jorge Carvajal, felices. Así que estábamos muy asustados y ahora estamos rumbo a Chile. Vía Atenas, Madrid, vamos a llegar como en 3 días, pero bien, besitos. Ella refleja toda la satisfacción que tenían los chilenos que estaban esperando el vuelo allá. Imagínate el alivio. Yo te lo comentaba, lo habíamos conversado fuera de cámara, que yo tengo la sensación de que se actuó tremendamente rápido en términos de los comentarios que hemos escuchado de turistas de otros países. Acá el operativo fue instantáneo, fue muy rápido también y muy eficiente la medida que han tomado de hacer vuelos cortos desde Tel Aviv hasta Atenas, porque ese vuelo dura aproximadamente 2 horas, pero les permite seguir el viaje hacia distintos destinos. La mayoría de ellos tiene sus conexiones vigentes para poder llegar en avión y devolverse a Chile. Por lo tanto, ha sido una de las gestiones más eficientes que hemos visto, además considerando que en este minuto el aeropuerto de Tel Aviv está viviendo una situación de mucho colapso. Considerando que los vuelos comerciales han sido cancelados, no están aterrizando las líneas aéreas en Tel Aviv. Esta gestión ha sido fundamental. Y además, nos contaban también que los únicos aviones que están aterrizando hoy en el Aeropuerto Internacional de Tel Aviv son justamente aviones de las fuerzas aéreas de distintos países que van en busca de sus compatriotas para poder sacarlos lo antes posible. O aviones de gobierno también, que puede haber, ¿no es cierto? Sí. Que alguien tenga avión que no dependa de la algunos fuerza. Países que tienen, yo recién te decía que había cerca de 200 turistas chilenos en Israel, pero hay países que tienen una relación más cercana con Israel, que tenían mucho más turistas, mucho más compatriotas en la frontera de Israel. Entonces, incluso hay países que estaban pensando en mandar un Hércules para poder llenarlo de pasajeros y poder hacer esta evacuación lo más rápido y lo más masivamente posible. Y quizás no fue la medida más acertada, porque a la luz de la eficiencia con que han salido chilenos ya 2 vuelos, o sea, han salido 160 chilenos ya, quizás convenía mandar un avión no tan grande como un Hércules y hacer viajes más cortos, que es lo que optó, por lo que optó la Fuerza Aérea. Ahora, hay demanda, por ejemplo, de turistas mexicanos
que están pidiendo que el gobierno pueda mandarles ayuda de alguna forma y todavía no lo obtienen. Entonces acá tengo la sensación yo de que se mantuvo y el consulado trabajó muy bien en términos de poder traspasar la información respecto de que se habían tomado medidas inmediatas. Aquí no solamente primó la premura con que el gobierno mandó el avión, el presidente Boric, desde acá hacia Israel, sino también la forma en que esto se coordinó. Y, por supuesto, la expertise que tienen los integrantes de la Fuerza Aérea de nuestro país. Sí, considerando también las medidas de seguridad que hay que tomar para que estos aviones aterricen en el aeropuerto de Tel Aviv, sabiendo que se han lanzado una gran cantidad de cohetes desde la Franja de Gaza, incluso hacia Tel Aviv. Un cohete cayó muy cerquita al aeropuerto. Entonces, hay medidas de seguridad que hay que tener en cuenta para que estos aviones puedan aterrizar y despegar sin problema. Escuchemos lo que dijo la Fuerza Aérea sobre estos vuelos. Ya se encuentra en Grecia la aeronave 737 que fue dispuesta el día de ayer para realizar las primeras operaciones entre Grecia y el aeropuerto de Tel Aviv, en Israel. Esta operación considera al menos 5 vuelos, lo que se está coordinando directamente con la Cancillería, dependiendo de la cantidad de personal y compatriotas que sea necesario poder trasladar desde Israel hacia Grecia. Adicionalmente a esto, la Fuerza Aérea ha dispuesto una segunda aeronave, un C-130, que ya se encuentra rumbo a Europa para poder apoyar de manera directa esta operación de tal forma de poder minimizar la cantidad de días que nuestros compatriotas deben estar en Israel. Ahora, mencionábamos que hay cerca de 200 chilenos que estaban como turistas realizando diversos viajes allá. Sí. Otros, por ejemplo, en capacitaciones laborales, en cursos especiales. Pero hay otros 200 chilenos que vivían en Israel y que han optado por dejar el país. Y que, por lo tanto, también se han incluido, se han enrolado en las listas para abordar el avión y definitivamente irse, a lo mejor momentáneamente, mientras pasa el conflicto. Otros pueden haber tomado la decisión ya directamente de dejar Israel por el riesgo permanente que significa vivir en una zona de conflicto, ¿no? Yo creo que ahí, Karina, pesan motivos religiosos, culturales. Hay un montón de razones. De chilenos que van a radicarse a Israel por un tema cultural, religioso, de afinidad con el país. Se sienten muy representados por la cultura de ese lugar y hay muchísimos chilenos que te dicen que a pesar de la guerra, a pesar del momento angustiante que están viviendo, ellos no van a dejar Israel. No. Ellos van a seguir ahí como una forma de, si bien ellos no van a estar en el frente de batalla porque no pertenecen al ejército, como una forma de resistencia cultural, de decir... De respaldar a su país. Claro, también. Que ellos creen firmemente que esa es su tierra, de que ellos deben estar ahí y que finalmente no tienen por qué dejar el lugar, a pesar del peligro que eso significa. Hay otros casos, por ejemplo, yo ayer conversaba con esta chilena que trabaja en el aeropuerto. Ella se casó allá. Ella llegó hace 20 años a Israel y se casó. Ella, evidentemente, la conversación con nosotros se siente todavía más chilena que de Israel. Por una cuestión de idiosincrasia, a lo mejor no se ve representada. Pero se va a quedar con su familia. Porque su marido es israelí, sus hijos también tienen la nacionalidad y por lo tanto ellos tienen la convicción de que tienen que quedarse, la familia de su marido también, sí. Y por lo tanto ella se queda. Es una chilena y ahí tenemos otras realidades. Chilenos que también se quedan porque echaron raíces allá, claro. Porque llevan más de 20 años, se transformó en su hogar, aunque no sea su país de origen, y por lo tanto se van a quedar porque también existe la convicción de que tienen que respaldar a su país, a pesar de que son muy críticos, como decíamos, respecto de la labor del ejército de Israel y la labor de inteligencia del Mossad. En este caso, por lo que pasó ahora, porque siempre se han sentido muy seguros dentro de Israel, debido a que el Servicio de Inteligencia de Israel es uno de los más avanzados del mundo. Se sentían muy seguros dentro de la frontera porque a pesar de tener esta amenaza muy cerca de sus fronteras, se sentían seguros, resguardados por el ejército y finalmente esta amenaza ellos asumían que era latente, pero que pudiera pasar esto, había pocas probabilidades. Finalmente pasó
pero tal vez se imaginan de que no va a volver a pasar porque el estado de alerta ya es absoluto en Israel después de estos ataques de Hamas que dejaron más de 1.200 muertos. Claro. Ha estado subiendo la cifra de fallecidos después del ataque de Hamas en Israel. Si se contemplan los fallecidos de lado y lado, estamos hablando de 2.000 personas fallecidas ya a estas alturas. Estamos a esta hora con Gilberto Aranda, analista internacional y académico de la Universidad de Chile, para poder desglosar el conflicto y saber también qué es lo que viene de aquí en adelante. Gilberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Gilberto. Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes, tristemente para comentar una noticia como la que tenemos. Sí, claramente que no es una noticia que sea optimista comentar, sobre todo porque se ve muy lejos hasta ahora la posibilidad de llegar a algún tipo de solución momentánea o por lo menos una tregua, Gilberto. ¿Qué posibilidades reales o qué gestiones hay en este minuto para poder llegar a un acuerdo? ¿Se están realizando en paralelo a este conflicto bélico? Hoy día veíamos, estas son imágenes en vivo, las que tenemos ahora en la mañana. Se ha bombardeado una zona de la Franja de Gaza, están muy próximos a que se bloquee completamente la electricidad y también de la central, entiendo, la energía de la central eléctrica para que siga funcionando. No tienen petróleo para que siga funcionando en Gaza, hay un bloqueo total. ¿Hay gestiones que se estén haciendo en paralelo al conflicto bélico para poder llegar a alguna tregua? Sí, desde luego hay una diplomacia soterrada, cautelosa, que está haciendo gestiones para lograr algún tipo de cese de hostilidades, algo así como una tregua, como han dicho, pero desde luego esto se hace con el máximo sigilo. Estoy hablando, por ejemplo, de las conexiones oficiosas que tiene Egipto en cuanto alberga la hermandad musulmana y puede tender un cable hacia lo que es el Hamas. Y desde luego lo que Estados Unidos puede hacer con su aliado principal en la región, que es Israel. La cuestión es que acá hay tres bloques claramente delineados, uno que es Occidente más la India, otro que es Rusia y China, más Irán y sus aliados. Tres bloques que van a intentar de alguna manera maximizar su gravitación en la región y al mismo tiempo intentar un cese de hostilidades. ¿Podemos pensar, Gilberto, en este cese de hostilidades sabiendo que está subiendo la cifra de fallecidos después de este ataque que hubo en Israel? Más de 1.200, han habido bombardeos constantes, se anuncia una ofensiva terrestre donde se han movilizado más de 300.000 efectivos del ejército de Israel, donde podría contemplarse una acción terrestre inaudita ahí en la Franja de Gaza. ¿A qué apuntarían estas negociaciones cuando podemos ver que, mira, imágenes en vivo, están bombardeando permanentemente ahí la Franja de Gaza? ¿A qué apuntan estas negociaciones? ¿Tal vez a rescatar a las personas que están secuestradas en la Franja de Gaza? Desde abrir corredores hasta de alguna manera lograr un cese al fuego temporal para reactivar algún tipo de protocolo que apunte a aquello, una tregua. Acá estamos hablando de un proceso de paz que está detenido hace años, donde ya han habido por lo menos 3 a 4 operaciones de Israel en los últimos 18 años, en sus relaciones con la Franja de Gaza, tormenta de verano, lluvia de verano, plomo fundido, margen protector, 2006, 2008, 2014, ataque de diferente tipo y, por supuesto, en ese contexto es plausible esperar una operación terrestre que va a ser de alguna manera tierra quemada o un barrido donde no solamente van a caer las células extremistas, terroristas de Hamas, sino que también una población civil enorme. Por lo tanto, lo de la diplomacia es que opera, hace esfuerzos, pero desde luego hoy día la situación es muy candente, álgida y va más bien en escalada, y lo que es altamente posible, como ustedes señalan, es una operación terrestre que ya hemos tenido de algún tipo en los últimos 18 años. Ahora, ¿a quién le hace caso Hamas? ¿Quién puede influenciar la ofensiva de Hamas como para que hubiera un cambio también de postura y a lo mejor abrirse a buscar algún tipo de acuerdo que permita que no sigan muriendo personas, ¿no? Bueno, desde luego está claro que la operación de la magnitud que vimos entre sábado y domingo, que significó lanzar durante una jornada más de 3.000 cohetes a diferentes puntos, como
más bien distractor o operación de segundo tipo frente a la infiltración, que fue lo primero, requiere de una serie de apoyos de otras organizaciones como la Yihad Islámica o Hezbollah, que apoyan el norte, y desde luego todos apuntan a lo que puede hacer Teherán. Teherán es el valedor fáctico de Hamas en la región, y desde luego hay que ver qué tipo de papel tuvo en los eventos. No está eso completamente claro, pero uno pensaría que al menos dio algún tipo de aprobación y de hecho aplaudió lo que ocurrió. En ese contexto es que lo que diga Teherán puede ser muy sensible e importante en estos momentos respecto de lo que termine haciendo Hamas, que es el principal protagonista de los tristes eventos del día sábado y domingo y siguiente. Pero sin lugar a dudas hay más actores comprometidos. Ahora, es también muy poco probable pensar que Irán pudiera tener una posición más neutral o más matizada, ¿no es cierto?, respecto del conflicto, porque también Irán no se caracteriza por eso, ¿no? Y por lo tanto aquí está por confirmarse si es que ellos prestaron apoyo o no en la logística, pero también es bien complejo, bien ambicioso pensar que Irán pudiera tener alguna moderación para instar a Hamas a que baje el grado de violencia, ¿no? Bueno, desde luego, esto es un evento que tiene una lectura local, que son los hechos que vimos el sábado, domingo y ayer y en estos días, que son, por cierto, no son temporalmente este episodio, sino que se arrastran de mucho antes. También hay escalas regionales y globales, y en lo regional, Teherán es un actor crucial. Lo que pueda decir o no decir Irán es relevante frente a otro bloque que tampoco es neutral, y lo ha dicho claramente el presidente Joe Biden, que están con Israel y que van a suministrar todo tipo de ayuda militar, como ya lo hicieron en el 73 cuando fueron los estados árabes los que sorprendieron a Israel, en este caso una organización extremista, una organización radical islámica, pero ciertamente Estados Unidos y el bloque occidental, particularmente Estados Unidos, no es neutral. Frente a esto, ¿qué nos queda? Nos queda lo que podría ser China, que va incrementando su presencia en la región, que parece el bloque que de alguna manera, al tener a varios actores contrapuestos en esta cuestión dentro de su malla de acuerdos, incluso algunos postulando el BRICS, podría de alguna manera también hacer un tipo de maniobra diplomática para al menos contener la escalada y bajar los decibeles bélicos. Gilberto, hay un hecho que podría cambiar toda esta historia. Hay un portaaviones norteamericano muy cerquita ahí de Israel, y se especula que podría haber incluso una intervención del ejército de Estados Unidos, porque en la Franja de Gaza, dentro de estos más de 100 secuestrados que hay ciudadanos norteamericanos. Entonces, también es del interés de Estados Unidos poder rescatar a sus compatriotas que están ahora en manos de Hamas. ¿Cómo podría cambiar este conflicto si es que en las próximas horas o en los próximos días miembros del ejército de Estados Unidos deciden participar activamente de lo que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza? Sí. Bueno, voy a seguir aludiendo a 1973 en Yom Kippur, que es muy distinto porque fue una guerra entre estados. Acá tenemos un conflicto no convencional, irregular, entre un estado y una organización ilegal, que es considerada terrorista por Estados Unidos, Europa y Occidente. Y por lo tanto, en ese contexto, es que, con todas las diferencias que estoy mencionando, quien cambió la suerte de lo que estaba ocurriendo, del destino de Israel, el 73 fue Estados Unidos, y ahora, ante la eventualidad de pérdida de vidas humanas, como está señalando, no se puede descartar su intervención directa, operativa, con sus fuerzas. Sin embargo, esto de alguna manera también podría tener otras consecuencias, es decir, quedaría seriamente comprometido la posibilidad de que Estados Unidos volviera a conducir un proceso de paz como lo hizo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Es un proceso de paz que evidentemente ha sido dejado de lado, y una región que ha sido relegada a un segundo y tercer plano en vista de otros conflictos, y que vuelve a cobrar actualidad y contingencias por las imágenes que hemos visto. Por lo tanto, Estados Unidos puede hacer eso, y lo ha hecho en el pasado, por lo tanto no lo puedo descartar, pero queda bien claro que su rol va a quedar comprometido como conductor de un proceso de paz que es absolutamente necesario retomar. Si acá hay una cuestión de que después de más de un cuarto de siglo, la cuestión
Palestina está en veremos y el Estado palestino es una ficción. La Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, no en Gaza, no tiene la soberanía incluso para poder decir algo con fuerza ante estos eventos. Ahora, sabemos que en este tipo de conflictos priman todas las variables que uno se puede imaginar. Y en este caso Estados Unidos está muy cerca de una elección presidencial. ¿Qué tan gravitante puede ser eso a la hora del rol que está cumpliendo Estados Unidos o que vaya a cumplir en este conflicto? Entendiendo también que haber movilizado parte de su armamento, el portaaviones, otro tipo de armamento bélico, puede ser más bien una señal o es realmente un signo de que van a actuar respaldando a Israel en esta ofensiva. ¿Cuánto puede influir las elecciones en Estados Unidos? Sí, desde luego se avecinan y ya hay movimientos apuntando a aquello, sobre todo si pensamos que el papel de la comunidad judía en Estados Unidos es tan relevante. Incluso Mearsheimer y Walt hablan de el lobby judío en una de sus obras, hablando de cómo sus influencias en Washington, en el Capitolio, pero también en la Casa Blanca, independiente del signo, sean políticos republicanos o políticos demócratas, va operando. Y por lo tanto, en ese contexto, también los demócratas de Joe Biden tienen que dar cuenta de su adhesión al que ha sido el aliado histórico. Hoy día también podríamos hablar de Arabia Saudí, pero sin lugar a dudas el aliado histórico que atravesó toda la Guerra Fría y posguerra fría para Estados Unidos en la región fue Israel. Y por lo tanto, esto no es más que la confirmación de una alianza histórica sobre la cual no veo prácticamente grietas, y el interés de los políticos, de la clase política de Estados Unidos, es manifestar esa continuidad de cara al electorado y unas próximas elecciones. Sí. Bien, estamos viendo imágenes, te cuento, Gilberto, ahora tenemos a la izquierda abajo imagen en vivo de lo que está ocurriendo en Gaza, donde desde que empezamos el noticiero y durante toda la noche, que bueno, ya es de día, ya es más del mediodía allá en Israel, en la Franja de Gaza, han estado cayendo bombas, se han intensificado los ataques del ejército de Israel a territorio palestino ahí en la Franja de Gaza, y también teníamos imágenes de lo que había ocurrido hace un par de horas atrás con las bombas que siguen cayendo, los ataques constantes, según el ejército de Israel, según el Estado de Israel, a blancos sensibles o blancos claves donde estaría Hamás operando dentro de las fronteras de la Franja de Gaza. Claro, Gilberto, en las últimas horas Hamás ha desmentido la muerte masiva de niños y que se haya atacado directamente a civiles durante la ofensiva que se realizó el sábado. Ellos han dicho, cito textual, lo siguiente: afirmamos firmemente la falsedad de las acusaciones inventadas y propagadas por algunos medios de comunicación occidentales que adoptan la narrativa sionista, incluida la afirmación de haber matado a niños y atacar a civiles. Señaló Hamás a través de un comunicado donde defendió que sus milicianos solamente atacaron el aparato militar y de seguridad israelí, que es un objetivo legítimo, dicen ellos. ¿Qué tan creíble es esta afirmación respecto de que no haya víctimas que sean niños o que no hayan sido civiles las víctimas, considerando informaciones tan radicales que han circulado desde la misma zona, como una información que hablaba de 40 niños muertos a partir del sábado, y de otras organizaciones que han sido observantes también de este proceso y que también hablan de civiles muertos? ¿Qué tan creíble es lo que dice Hamás? Junto con el conflicto bélico efectivo, tenemos también un conflicto en las redes y lo que desde Rusia se ha bautizado como la guerra híbrida. Por lo tanto, también hay un interés de controlar las redes sociales, las imágenes que se transmiten, para de alguna manera ir sumando apoyos, lealtades. Yo tengo la impresión que el tema de los 40 niños que han sido largamente comentados a través de información, hay que de alguna manera esperar para confirmarlo. De todas maneras hay ataques sobre civiles, ahí están las personas que frecuentaban un concierto, un espectáculo, y que fueron asediadas. Están los ataques sobre kibutz, y al mismo tiempo hay personas que fueron civiles que fueron de alguna manera secuestrados para posteriormente ser canjeados. Entonces, que no hay víctimas civiles en el ataque de Hamás, creo que es básicamente algo que no es así. Hay
y es parte de lo que hace, por cierto, a Hamas un grupo extremista, por lo cual ha sido también clasificado como terrorista por Estados Unidos y Europa, pero sin lugar a dudas hay otro tipo de informaciones que hay que verificar y hay que esperar. De cualquier manera, lo grave de toda esta situación es que tanto la población israelí como la población palestina están siendo sometidos a un fuego muy poco discriminado, indiscriminado, con acciones desdenables que se condenan. Yo quiero decir también que esta gran cárcel al aire libre, que es Gaza, cercada por todos los sitios, intentar una operación de cortar la energía, la electricidad y el suministro alimenticio, eso también es condenar a una población que no necesariamente adhiere a Hamas a una inanición, claro, a un tipo de muerte lenta. Por lo tanto, no cabe duda que Israel tiene el derecho a defenderse, pero en forma proporcionada. Eso es lo importante, ese es el derecho internacional. Si es una guerra, también la guerra tiene, por cierto, códigos y reglas. Mira, te quiero mostrar lo siguiente. Hay ataques y hay enfrentamientos en la frontera norte de Israel. Esto tiene que ver con la frontera de Israel con el Líbano. Es un lugar donde permanece activa la agrupación Hezbollah, que radica en el Líbano. Hay enfrentamientos entonces en la frontera. Ojo, porque entonces Israel en este momento tendría tres focos de conflicto. Uno al sur, en la Franja de Gaza, desde donde se están lanzando cohetes de Hamas hacia territorio palestino. Este ataque y este intercambio, este ataque en el norte, de Israel, con la frontera con el Líbano, y también se han registrado enfrentamientos en la frontera con Siria. Por eso te quería preguntar, Gilberto, ¿qué va a pasar ahora? Porque Israel tiene tres flancos abiertos, el principal de ellos en la Franja de Gaza, pero todo indica que después de estos ataques del fin de semana, donde han muerto más de 1.200 personas por este ataque en Israel, se abre también tal vez la ambición de otros grupos antagónicos a los intereses de Israel de también atacar por el norte, asediando así a las tropas de Israel. ¿Qué podría pasar o qué rol podría jugar también la presencia de Hezbollah en estos ataques en el norte, en la frontera con el Líbano? O si se puede pensar en una coordinación también entre todos estos grupos radicales, ¿no? Aprovechando el momento. Hubo conversaciones previas, al menos entre Hezbollah y Hamas y ya de Yihad Islámica. Hubo conversaciones previas y un diálogo donde habían algunos puntos claros a coordinarse. Eso me parece bien claro, sobre todo porque hay no solo una venia, sino que se recibe muy bien las noticias de lo que vimos el sábado y domingo en torno a la Franja de Gaza y el sur de Israel por parte de Hezbollah. Y si Hezbollah está en esto, eso significa que Irán ciertamente dio algún tipo de señal y luz verde. Si Hezbollah es también el brazo de Teherán en el Líbano, y a pesar de que son adhesiones distintas al Islam, Hezbollah e Irán son shia, en cambio Hamas es suní, tienen un adversario común que es Israel. En un conflicto, en un episodio, este episodio comenzó todo las horas previas, viernes, sábado pasado, cuando hubo manifestaciones en Jerusalén Oriental por parte de los palestinos israelíes, y que ahora se abre en tres flancos, como ustedes mencionan. Ciertamente esto es una escalada, y sin embargo Israel, con todo el asedio que me están mencionando, no hay que perder de vista de que va a recibir una importante cuota de respaldo, un enorme respaldo por parte de Estados Unidos, que ha dicho que va a asegurar que tenga todo lo indispensable para protegerse y para defenderse. Por lo tanto, Israel con tres flancos no está en forma solitaria tampoco en esta lucha. Ya, pero ahí me queda una duda, Gilberto, cuando Estados Unidos dice que le va a proporcionar a Israel todos los medios. ¿Es proporcionarle los medios y dejar que Israel se defienda solo? ¿O directamente aquí proporcionar los medios, pero además movilizar tropas y efectivos de Estados Unidos para combatir? Desde luego, todos los medios logísticos y insumos bélicos van a estar a disposición de Israel. De eso no cabe la menor duda. Ahora, otro tipo de operación que involucre efectivos de Estados Unidos, no lo descarto, pero es un nivel más alto, y esto significaría, sin lugar a dudas, que habrían riesgos regionales de encender la mecha a otros niveles, y con esto cualquier tipo de proceso de mediación va a quedar seriamente comprometido. Si ya los acuerdos que habían entre los acuerdos de Abraham
entre varios países árabes para tener algún tipo de relaciones con Israel han quedado en vilo, están triturados, más que en vilo, están triturados. El acercamiento con Arabia Saudí también queda en foja prácticamente cero. Esto escalaría sin lugar a dudas si Estados Unidos envía tropas a otro nivel, y sin lugar a dudas vamos a ver veríamos cómo otros estados también intentarían de alguna manera marcar presencia. Si esto también es otro de más flanco para Estados Unidos ya está enviando una enorme cantidad de medios y de recursos a el área en torno a Ucrania. Esto también es un segundo flanco para Estados Unidos y tiene que también evaluar cómo va a ser su acción en el área. Ahora, perdón, se había planteado que esta era una guerra asimétrica. ¿Por qué? Porque no eran dos estados enfrentándose, sino que era un grupo radical islámico como Hamas enfrentando a Israel. Pero ahora, ¿qué tan asimétrico es este conflicto, considerando que se están sumando otros grupos radicales islámicos de la región? Sí, están luchando Hezbollah y Yihad y Hamas. Sigue siendo guerra asimétrica, independiente que sean dos o tres organizaciones extremistas, radicales islámicas, sigue siendo guerra asimétrica. La cuestión es si entra un Estado. Usted me acaba de decir que en torno a Siria también se registra una refriega, y si hay secciones del ejército de Siria luchando, ya estamos en otro nivel, porque ahí ya estaríamos hablando de dos ejércitos regulares con insignia, con uniforme, colisionando, y eso ya es un estado de guerra convencional. Si el tema es que la simetría, el carácter irregular, lo marcan organizaciones radicales, extremistas, que utilizan tácticas no convencionales para infligir daño y terror. Lo primero que hizo Hamas el sábado a la fecha es instalar el temor en la sociedad israelí. El miedo existe y frente a eso se reacciona. Bien, Gilberto, muchísimas gracias por darnos un poquito más de claridad sobre lo que está ocurriendo ahí en Medio Oriente. Es un conflicto que está recién comenzando y vamos a ver cómo decanta esta situación. Obviamente vamos a ver si es que la comunidad internacional sigue sumando apoyos de uno u otro lado en este conflicto que enfrenta ahora a Israel con la agrupación Hamas ahí en la Franja de Gaza. Estábamos viendo también a la derecha de la pantalla enfrentamientos que también se dan con otra agrupación, con Hezbollah, que está en territorio del Líbano. Así que, bueno, vamos a ver cómo decanta esta situación durante el día y también durante los próximos días. Muchas gracias, Gilberto. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Chao, chao. Gracias. Seguimos con imagen en vivo a esta hora de lo que está ocurriendo en la frontera con el Líbano, con enfrentamientos que está teniendo Hezbollah hacia Israel, con ataques de Hezbollah directamente hacia Israel. Y aquí también ha surgido una información en los últimos minutos que ha sido respaldada por varias organizaciones. Estamos hablando de Naciones Unidas, que está pidiendo corredores humanitarios en la Franja de Gaza. A esto se suma la Organización Mundial de la Salud, que está pidiendo corredor humanitario para poder enviar ayuda a la población de Gaza. ¿Por qué? Por lo mismo que estaba explicándonos Gilberto, Roberto, que tiene que ver con esta especie de condena a morir prácticamente al resto de los habitantes de la Franja de Gaza, que no son Hamas, que no son milicianos de Hamas, y que por lo tanto hoy día se ven amenazados con la posibilidad de que se les corte el suministro de electricidad completamente, y además los alimentos y los medicamentos, que es lo que reclama la Organización Mundial de la Salud. Claro, la gran pregunta es ¿para dónde podría irse esta población civil que permanece en la Franja de Gaza? Recordemos que la Franja de Gaza es un territorio de aproximadamente 300 kilómetros cuadrados donde viven poco más de 2 millones de habitantes. Entonces, Israel dice, una cosa, Israel no, pero una cosa son los miembros de Hamas y otra cosa son la población civil que no tiene nada que ver con esta agrupación. Entonces, ¿para dónde podrían ser conducidos estos casi 2 millones de palestinos que permanecen en la Franja de Gaza? Sí o sí tienen que pasar por dos países, o por Israel o por Egipto, que es la frontera oeste. Pero Egipto también tiene una valla de seguridad ahí. Y Egipto dice, nosotros no queremos enfrentar una crisis humanitaria donde tengamos que recibir a 2 millones de personas porque tampoco damos abasto. Recordemos que la Franja de Gaza tiene frontera con Egipto en lo que vendría a ser la península del Sinaí, que antiguamente también perteneció a Israel. Claro. Entonces, un corredor humanitario para llevar a estas personas ¿a dónde? Es la pregunta que uno se hace. Ahora, ¿cuál es la dificultad aquí? Es que la Franja de Gaza depende de Israel en dos sentidos que son fundamentales.
para recibir suministro eléctrico y para recibir combustible, para importar combustible, para alimentar la única planta de electricidad que tiene la Franja de Gaza. Entonces están prácticamente bloqueados por todos lados. O sea, no tienen ninguna otra alternativa de poder generar electricidad. Y lo que reclaman las organizaciones como Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, es que en la Franja de Gaza no solamente viven militantes de Hamás, sino que hay personas civiles comunes y corrientes que han tenido que enfrentar todas las consecuencias de este conflicto, de esta guerra, y además que de esta manera se les condena a morir prácticamente, ¿no? Sin suministro de alimentos, sin energía y sin medicamentos, sin acceso a atención médica, están prácticamente condenados a morir también. A ver, yo creo que el temor de Israel en este caso de crear un corredor humanitario para evacuar la zona tiene que ver también con evitar la infiltración de miembros de Hamás en territorio de Israel si es que finalmente se abre la puerta a la Franja de Gaza para que una gran cantidad de personas pueda pasar por territorio israelí hacia, yo te decía, ¿hacia dónde? Claro. Podría ser hacia el sector de Cisjordania, que son emplazamientos palestinos colindantes con Israel. Podría ser hacia Jordania, que es otro de los países fronterizos con Israel y el país más cercano a la Franja de Gaza. Esa es la gran pregunta que todos se hacen. ¿Dónde podría ir toda esta gente y quiénes estarían dispuestos a recibir a estos casi 2 millones de personas que han sido invitadas por Israel a abandonar la zona? Uno no sabe a dónde. Sí, pero por esto mismo. Israel dice, vamos a atacar, vamos a bombardear a Israel, entonces busquen salir de este lugar porque corren riesgo sus vidas. Claro, ¿salir a dónde es la pregunta? Una cosa es quién los pudiera recibir y salir a dónde, como tú planteabas, pero otra muy distinta es que ni siquiera se deje entrar a la Cruz Roja, que eso ya raya en la deshumanidad. Y eso es lo que más preocupa respecto de este conflicto, que es un conflicto que ha sido absolutamente deshumanizante en esos términos. Sí. Hemos visto otros lugares, la guerra reciente entre Ucrania y Rusia que se mantiene todavía, pero ahí sí ha podido entrar a Ucrania, ha podido entrar la Cruz Roja, hay organizaciones que pueden ayudar a la población. Acá hay un bloqueo total. Y por lo tanto hay otros habitantes de la Franja de Gaza que no tienen ninguna posibilidad y ninguna escapatoria en este minuto. Están prácticamente atrapados en ese lugar. Quien también estaría atrapada o secuestrada por esta agrupación es ella. Una chilena. Loren Garkovich. Sí, una ciudadana chilena que se encuentra desaparecida después de los ataques de Hamás en territorio de Israel. Y se están realizando los trabajos para determinar su paradero. Desde la Cancillería confirmaron que no ha habido noticias de ella y se está buscando intensamente o buscando comunicarse con personas que están al interior de la Franja de Gaza para dar con su paradero. Aseveraron que el consulado ya se ha puesto en contacto con los familiares y la alerta se activó luego que el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, alertara sobre 2 ciudadanos de dicho país que se han visto afectados. Esto tiene que ver con el marido de ella, claro, que es español. De origen vasco, además. Uno de los ciudadanos españoles desaparecidos está casado con la chilena y también su paradero es desconocido. Ambos vivirían muy cerca de la frontera con Gaza. A 2 kilómetros. Muy cerquita, en un kibutz. Ahí, súper cerca. Un kibutz son estas pequeñas comunidades que estaban muy cerca de la frontera con Gaza, por lo que las autoridades están llevando a cabo los esfuerzos necesarios para saber qué ha pasado con ellos. La comunidad judía en Chile identificó a la chilena como, tú lo decías recién, Karina, Loren Garkovich, señalando que se encuentra secuestrada por Hamás junto a su marido Iván Iyaramendi. Su casa está en el kibutz Kisufim y este kibutz fue completamente destruido por Hamás, donde fallecieron también muchas personas. Vamos a escuchar lo que piensa el papá de Loren Garkovich en medio de toda esta búsqueda. Llegaron a las casas, a las primeras casas que estaban en las primeras filas cercanas al cerco, dejaron una catástrofe. Acribillaron familias completas con niños. Incluso prendieron fuego a casas. Sabemos lo mismo que ayer. Está secuestrada. Sabemos que está en la Franja de Gaza. Si es que el ejército de Israel sigue bombardeando de la forma como lo está haciendo ahora, ellos van a empezar a asesinar uno por uno a los rehenes que tienen en sus manos. Esa es la información que ha dado una de las personas de Hamás. Claro, es parte de las sospechas que tiene la familia
que además cree que ella habría sido tomada como un escudo humano por este grupo terrorista, y ahora se están realizando una serie de gestiones también a nivel de Cancillería para poder establecer cuál es su estado de salud. Fíjate que desde el sábado ha habido información respecto de personas desaparecidas que poco a poco se ha ido aclarando. Algunos han sido encontrados heridos, lamentablemente en estado grave, pero ingresados en hospitales. Otras personas han sido liberadas con el paso de las horas, pero en este caso no se ha podido entregar y no se ha podido encontrar mayor información. Y eso es lo que más llama la atención. Ella se fue a los 8 años a vivir a Israel, a pesar de que nació acá en Chile. Sus abuelos son judíos, llegaron a Chile después escapando del Holocausto, y su papá quiso volver a su tierra de origen, a Israel, para vivir con su familia, entendiendo todo el aporte que había sido Chile para la realidad de sus papás o de los abuelos de Loren, pero quiso volver a su origen, y por lo tanto ella volvió a los 8 años con su papá allá, volvieron a Israel. Esto es parte de la historia de esta familia que lamentablemente ya antes había vivido toda la crueldad y toda la tragedia que significó el Holocausto, y ahora tiene que enfrentar la incertidumbre de no saber dónde está Loren y su marido en este minuto. Mira la historia de esta familia, ¿no? Sí. Escapar del Holocausto en plena Segunda Guerra Mundial, venir a Chile y luego volver a Israel y vivir este momento de terror que está viviendo esta chilena, que esperamos pueda ser ubicada prontamente. Y si esto es así, si es que está secuestrada en la Franja de Gaza,